Hola amigos, espero que se encuentren muy bien. Y como lo prometido es deuda, hoy les traigo el video del regreso de mi moto de Perú a México. Les voy a platicar paso por paso, detalle a detalle, cómo fue que mandé en buque mi moto desde Perú. Y al final les voy a dar un pequeño tip que lo pueden tomar si ustedes están planeando viajar a otro país y regresar su moto, ya sea en avión o en barco, para que no les pase lo que me pasó a mí, que al momento de recoger mi moto, pues en verdad fue un auténtico dolor de cabeza. Y bueno, pues como ustedes, si son nuevos en este video, si lo están empezando a ver, yo estaba haciendo un viaje de México a Argentina. Desafortunadamente por la pandemia, pues me quedé varado en Perú varios meses y finalmente decidí regresar la moto vía buque, no regresarme en ella porque las fronteras estaban cerradas, porque pues no sabíamos hasta cuándo se iban a abrir. En fin, entonces pues ese viaje lo voy a posponer para después continuarlo y ya bueno, terminar pues ese pendiente que tengo. Desafortunadamente cuando uno viaja pues tampoco hay mucha información si uno desea regresar su vehículo, en este caso la moto, vía marítima o vía aérea. Y aquí en este video les voy a explicar de cómo lo hice yo y cómo me resultó. Entonces bueno, esto va a ser a través de varios pasos. El paso número uno fue contratar una empresa del ramo aduanero y que tiene pues experiencia en enviar motos a otros países. Esa empresa está ubicada en Perú, pero que también pueden hacer algún otro trabajo desde cualquier otro país de Sudamérica. Y ahí les voy a dejar pues obviamente los detalles, el contacto de esta persona, de Edwin, que fue la persona que a mí me apoyó y me apoyó bastante. ¿Por qué debe de contratar una empresa de este tipo? Pues por la sencilla razón de que estas empresas pues ya tienen todos los contactos, ya tienen pues todos los procedimientos que uno debe hacer, y eso nos va a ahorrar mucho tiempo de estar dando vueltas, de estar consiguiendo, por ejemplo, quién embale la moto, conseguir un montacargas, etcétera, etcétera. Entonces, a través de ellos ya se puede hacer. Obviamente ellos tienen un costo, pero pienso que al final de cuentas sale más barato el caldo que las albóndigas. Entonces, bueno, pues ese sería el paso número uno. El paso número dos sería conseguir toda la documentación que esta compañía, esta agencia que uno contrata, pues le requiere. En primer lugar, y lo más importante, es el CIT, que es el certificado de internamiento temporal de la moto. Ese documento se lo emite a uno la aduana cuando ingresa uno a ese país. Y bueno, pues ahí trae todos los detalles de lo que es el vehículo, como es el número de serie, el número de motor, el tipo de moto, modelo, etcétera, etcétera. Es muy importante, y esto se los doy como un consejo, que cuando ustedes ingresen a ese país declaren, por ejemplo, los extras que trae la moto, como son los maleteros, como son los soportes de GPS o soportes celular o lo que ustedes quieran traer ahí. ¿Por qué? Porque esto les va a evitar problemas cuando ustedes quieran exportar la moto o mandarla, pues en este caso a México, de que les pongan algún pero, de que pues, la moto nada más ingresó la pura moto o está registrada la pura moto. Entonces eso les va a evitar bastantes problemas. Otra de las cosas que les aconsejo pues anexar al SIT es todo el equipo de camping, si es que traen camping, el casco, el traje de la moto, las botas y los guantes. ¿Por qué? Porque esto lo pueden enviar de regreso dentro de la moto, dentro de las maletas de la moto, y así se van a evitar, bueno, pues tener que viajar de regreso a México en el avión con todos esos, con los cascos y etcétera. Eso pues obviamente pues va a disminuir el costo porque les van a cobrar sobre equipaje, sobre peso, etcétera, etcétera, lo que cobran todas las aerolíneas. Entonces, bueno, pues ese sería el documento principal, que sería el CIT, y además de la documentación de la moto, como es copia de la factura, ¿sí? También la copia de la licencia de conducir, el pasaporte, ¿sí? Y el seguro de la moto, lo que le llaman el SOAT. Si no tienen seguro, bueno, pues cuesta como unos $30 comprarlo por mes. Entonces, bueno, esos son uno de los requisitos que les van a pedir, además de una declaración jurada ante un notario público de que no llevas pues nada ilegal dentro de la moto, y también una carta notariada
para la empresa que uno contrata para gestionar la exportación de la moto y que pueda realizar pues, todo el proceso aduanal. Teniendo todos estos documentos, seguimos con el siguiente paso. Y el siguiente paso sería preparar la moto. No la tienen que preparar uno nada más la tiene que llevar a cierto lugar para que ahí, bueno, pues la preparen para poderla ya embarcar. Entonces, bueno, primero que nada hay que certificar varias cosas que tampoco lo hace uno, ¿sí? Como es retirar el combustible de la moto, o sea, sacarle toda la gasolina. ¿Por qué? Para que no la consideren como una carga peligrosa. Número 2 sería desconectar y aislar la batería también de la moto, precisamente por lo mismo, para que no sea considerada como carga peligrosa. Y bueno, ya una vez que se hace esto y se certifica, eso le hace una persona especial para hacerlo, aunque no tenga mucha ciencia. Ahora se tiene que embalar la moto. ¿Qué es embalar? Bueno, pues que se pone en una especie de jaula, una jaula de madera que sea libre de plagas, porque todos los países del mundo, bueno, pues tienen mucho control de plagas para que no les vaya a ingresar a su territorio pues una plaga desconocida para el país y que sea al rato un problema. Se embala, se pone en unas tarimas de madera, luego se engancha las tablas y se prepara una especie de jaula y después se emplaya con un plástico. Una vez hecho esto, la persona que también hizo el certificado de combustible batería también tiene la capacidad para certificar el embalaje. Y se tiene que contratar un montacargas para que suba ahora sí la moto a un camión para ser trasladada al puerto donde ya será embarcada la moto, ¿sí? Ahí se le ponen unos candados especiales foliados que trae la misma persona que hizo todo el proceso de certificación. Y bueno, pues ya el camión se la lleva a una bodega, la guarda ahí para que la moto esté esperando su turno para ya subirla al buque. Pues el siguiente paso ya ahora sí que es ya un tema de la aduana, donde va a ser despachada la moto. Si toca semáforo verde, pues ya nada más revisan la documentación de la moto y pues le dan paso, ¿no?, para su exportación. Si toca semáforo rojo, entonces aparte de revisar la documentación, tienen que revisar físicamente la moto, que el número de serie esté bien, que coincida todo lo que uno declaró que lleva al interior la moto, ¿sí? Y bueno, pues por parte de la aduana pues ya sería todo. Ya una vez que se haga esa revisión, entonces ahora sí hay que esperar a que la moto se suba a un contenedor para luego subirla al barco y se regrese al país. Esto, bueno, más o menos en tiempos podemos hablar de unos 15 días aproximadamente, dependiendo la ruta del buque, pero es lo que yo espere más o menos, de 15 días a 20 días en promedio. Quiero aclarar que estos procedimientos generalmente son similares en casi todos los países, quizá cambie un poquito alguna otra cosa, pero en general viene siendo lo mismo. Y bueno, también se puede aplicar tanto para barcos como para aviones. La diferencia es que en un avión pues, no va a ir en un contenedor, simplemente pues, va a ir en su jaula embalada, su jaula de madera. Otra cosa que se me ha pasado a decirles, ¿por qué se tiene que embalar en una jaula de madera? Pues precisamente para que la moto no vaya a sufrir algún daño o que la misma moto no vaya a golpear alguna otra mercancía que vaya dentro del contenedor o dentro del avión. Y bueno, pues ahora vamos a hablar de algo triste, que son los costos. Vamos a hacer la suma de todo lo que me gasté solamente en enviarla, ¿sí? Se los voy a ir diciendo concepto por concepto, que es Agente Carga, que es la empresa que yo contraté, fueron $200 más el costo del envío por la naviera, que se cobra por tonelada por metro cúbico, son otros $200 más $50 del BL, más el embalaje de madera y la mano de obra fueron $448, más los trámites de aduana y certificados son
fueron $295.5 más las certificaciones, fueron $206 más el almacenamiento, 200,6 más el montacargas de carga y descarga, $236 más el transporte, 295 más 206, transporte local, 295 más 206.5, el transporte local me refiero al camioncito que les decía que ingresó la moto al puerto, más el costo extra, que esto es extra para mí, no es algo que siempre suceda, son revisiones aleatorias, pero bueno, a mí me costó $800. En total, nada más del puro envío fueron $3,138.1 lo que me costó nada más el envío. Eso es aparte de el costo de recoger la moto. Eso pues también está más o menos por el mismo precio, ahorita se los detallo. Y eso para mí fue de lo más caro, porque cuando me tocó recoger la moto aquí en el puerto de Manzanillo, yo contraté una agencia aduanal que desafortunadamente, bueno, pues no sé si no le puso mucha atención a mi moto, y bueno, pues esto ocasionó que se quedara muchos días en una bodega dentro del puerto, que es demasiado caro, estuvo más de un mes ahí la moto, no la podían liberar. Nada más de la agencia aduanal esa pagué $500 para que me liberaran la moto, ¿sí? Del almacenamiento, que estuvo, les digo, más de un mes ahí, y pedí descuento, me hicieron un 25% de descuento, de ahí fueron como $2,300, fueron $2,300 más o menos de la estadía de la moto ahí. Si le sumamos lo que me costó a mí la contratación de la agencia aduanal, aquí vamos a hacer la cuenta, que fueron $500 más los $2,300 del almacenamiento de la moto, fueron $2,800 nada más de eso. Y si le echamos otros $600 porque tuve que ir 10 días antes para presionar a la agencia aduanal de que se moviera con mi trabajo, ¿sí? En total fueron $3,400 nada más de recoger la moto. Y el consejo es de, si ustedes van a salir de México y no planean regresar en la moto, o sea, andando en la moto, que vayan a una agencia aduanal ya en la frontera y hagan una exportación temporal de la moto. Esto les va a evitar un montón de líos, porque al momento de regresar uno o de traerse la moto en un barco, va uno a tener que comprobar ante la aduana cómo salió la moto del país. En este caso, bueno, pues fue rodando, como no un certificado o una exportación temporal del vehículo. Entonces hay que comprobar por todos los países donde pasó uno, con el pasaporte, los sellos, las fechas, hay que hacer un escrito ante la aduana. Esto quita mucho tiempo, y bueno, pues esto se agrega a los días que tiene que estar almacenada la moto en esta bodega, y bueno, pues eso es lo que infla bastante el precio. Entonces, esa es una de las recomendaciones que yo les doy. Otra de las recomendaciones que yo les voy a dar, dado caso que no quieran enviar la moto a México, si tienen visa americana pueden enviar vía aérea, que sale más barato mandarla a Estados Unidos y de ahí ingresarla al país ya rodando, o algún otro país de Centroamérica, en este caso pudiera ser Guatemala, que está ya pegado a México, y ya ingresar la moto rodando. En mi caso, como a mí me agarró la pandemia en otro país, estaban las fronteras cerradas, no había para cuándo las abrieran, pues yo tuve que mandarla pues vía marítima. También les quería comentar, a lo mejor ya vieron un video de Rodrigo Miranda de Raw Motovlog, que ahora se llama Raw Explora, pero aquí les dejo el video que él hizo. Él tuvo que pagar los impuestos de la moto nueva otra vez, porque estuvo más de un año fuera del país. Le cobran los impuestos
valor factura del vehículo. Entonces, para que lo tomen en cuenta. Si ustedes quieren hacer este movimiento de mandar su moto de otro país a México, en este caso de Sudamérica, les dejo aquí la agencia que me ayudó a hacer todos esos trámites. Estás muy atento, son muy eficientes, siempre están al pendiente, siempre rápido contestan los teléfonos, etcétera, etcétera. Entonces yo les recomiendo ampliamente a Edwin. Si ustedes lo quieren hacer con otra persona, adelante, ¿sí? Y muy importante, esto es lo que hice yo, cómo me resultó a mí. Ustedes lo pueden hacer de otra manera, si lo quieren ustedes hacer por su parte, contratar una agencia, otra agencia, etcétera, etcétera. Entonces, pues bueno, a grandes rasgos les comento eso, y estos son también pues los detalles y los costos de haber mandado la moto así aquí a este país. Pues muchas gracias por haber visto este video. Si les gustó, denle like. Si no me siguen, síganme, que eso es gratis. A mí me cuesta, la verdad, mucho trabajo hacer estos videos. Y a ustedes no les cuesta nada pues darle un like al video y seguirme y darle click a la campanita. Muchas gracias, amigos. Nos vemos hasta el próximo video.